BLM Noticias. Seguimos con más, compañeros. Bueno, y vamos a repasar entonces el interior de Prensa Libre con algunas otras noticias. En pantalla, justicia va otro 13 diputados oficialistas sin inmunidad. Vamos a ver más noticias que resalta la portada de Prensa Libre, y es el Tribunal Supremo Electoral que avala el voto de migrantes en el 2019. Se habla específicamente de los migrantes que están en Estados Unidos. Bueno, en otros temas, concluyen 2040 días de gobierno. El Senado brasileño aprobó ayer por 61 votos contra 20 la institución como presidenta de Dilma Rousseff. Seguimos hablando del tema internacional del día, y es que Trump arremete en contra de migrantes. Candidato insiste en erigir ese muro limítrofe entre Estados Unidos y México, y lo da a través de un discurso racista. La última jornada en nuestro país vecino. Busca aportar a un mejor país. Reportaje con la nueva Miss Universo Guatemala. Ya en el interior, otras noticias en primera plana. Más diputados quedan sin inmunidad y arraigados. Abuso de cargo, señala la Fiscalía. Magistrados de Corte Suprema de Justicia deciden que 8 miembros de FCN Nación deben ser investigados por acto contra una gobernadora. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana, y la tenemos justamente en su pantalla. Costará 150 millones de quetzales el voto de migrantes. El Tribunal Supremo Electoral proyecta iniciar en Estados Unidos, y los magistrados calculan que participarían aproximadamente 250,000 guatemaltecos. Eligen entonces desde el extranjero. Vemos cómo sería el reglamento que establecerá la forma de elegir. Se prevé que será de manera directa. Noticias que también aparecen esta mañana, 6 en punto, y es que reos seguirán llegando a los hospitales. SP ofrece reforzar controles. Personal y pacientes se ven en riesgo por atención a presos. Van 89 reclusos muertos hasta el momento. Y tenemos más información también. Noticias internacionales, vamos a ver estas portadas. Vamos contigo entonces, Crista, y la información. Gracias, compañeros. Entonces destacamos esta portada internacional. Sin duda alguna tiene que ser la de Brasil, para conocer que entonces dan por sentado a Michel Temer como el presidente ahora de Brasil. Toma posesión entonces hasta el año 2018 en una sesión que duraba menos de 10 minutos. El presidente del Congreso, Renan Calheiros, dio posesión al presidente Michel Temer, y en su juramento dice: este es el nuevo presidente. Dilma Rousseff ahora pierde el mandato, pero mantiene la posición de ocupar un cargo público. Aprobaban ayer a las 13 horas por 61 votos contra 20 la salida definitiva de la ahora expresidenta Dilma Rousseff. El diario de Cuiabá, nuestra primera portada internacional. Más adelante, otra información. Comenzamos con el repaso informativo. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia deciden el retiro de la inmunidad a 8 diputados de la bancada oficial FCN Nación por el caso de discriminación en contra de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura. Y es que, según la denuncia, los congresistas insultaron a Ventura durante una reunión privada en donde aparentemente la gobernadora también fue presionada para proveer plazas de trabajo. ¿Cuál es la situación del Congreso de la República? ¿Qué va a pasar con estos diputados y este caso puntual? Comenzamos con el reporte con uno de los temas más destacados de la jornada. Aunque la gobernadora Estela Ventura desestimó la denuncia efectuada, no fue impedimento para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolviera por unanimidad el retiro de inmunidad por recomendación del pesquisidor Fredín Fernández y por existir indicios racionales del hecho. Y por unanimidad ha decidido declarar con lugar la solicitud ante juicio, y de esa cuenta en la misma resolución ha instruido ya trasladar el expediente a gestión penal para que se proceda conforme a la ley. Existió un desistimiento presentado por la señora gobernadora. Sin embargo, ya la semana pasada la Corte Suprema de Justicia expresó en torno a esa solicitud de desistimiento que no procedía a aceptar la misma y darle trámite, en virtud de que se trata de delitos de acción pública y compete al Ministerio Público la persecución de esa acción penal. El expediente ingresa a gestión penal y se espera conocer el juez contralor del caso. Laura Franco Aguirre, Juan Manuel Giordano, Óscar Corleto, Rudy Werner Pereira, Byron Juventino Chacón, Julio Juárez, Fredín Elías Fernández, Edgar Eduardo Montepeque, congresistas del partido oficialista, ahora serán indagados por presionar y llamar india estúpida a la gobernadora Estela Ventura, razón por la que son señalados de abuso de autoridad, discriminación, concusión y tráfico de influencias, al ser despojados de la garantía constitucional de dignatarios del Congreso.
Hablando de la situación del Congreso de la República, 5 diputados y 2 excongresistas quedaron arraigados por petición de la Fiscalía del Ministerio Público. La medida se otorga con el fin de evitar, obviamente, que los señalados salgan del país con el fin de que enfrenten este proceso de antejuicio por el caso de las plazas fantasma dentro del hemiciclo parlamentario. Recordemos que son varias las denuncias que distintas instancias desde hace años estaban hablando de la cantidad de gente que trabajaba en el Congreso de la República, cobrando una gran cantidad de sueldos, engrosando el presupuesto que tiene el Congreso, y hoy empiezan a salir a la luz ya con precedentes judiciales esta situación. Los diputados Arístides Crespo, Manuel García Chutá, César Fajardo, Carlos López y los excongresistas Selvin García y Julio López Villatoro, integrantes de la Junta Directiva del Congreso de 2015, cuando Luis Rabé fue presidente, quedaron arraigados por petición del Ministerio Público y la CICIG. De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la medida es precautoria y con ella buscan que los señalados permanezcan en el país hasta que solventen su situación legal y así evitar lo que ocurrió con Luis Rabé, que salió del país sin ningún impedimento. Como medida precautoria, con el propósito de que en el momento de que sí es criterio de las autoridades correspondientes viabilizar la persecución penal, pues pueda el Ministerio Público adoptar las medidas que considere pertinentes. Como una medida precautoria fue solicitado ese arraigo. Los integrantes de la Junta Directiva de 2015 son acusados por el MP y la CICIG de plazas fantasma y contrataciones irregulares. De los 9 integrantes, 2 están en prisión, 2 más renunciaron y los 5 restantes ocupan una curul. La medida también alcanzó al diputado Cristian Bucinot, acusado de extorsión por supuestamente cobrar parte de su salario a empleados. Aunque este noticiero intentó obtener la postura de los congresistas en sus oficinas, nos indicaron que no estaban disponibles. Y el diputado Luis Rabé envió nuevamente una carta a la directiva del Congreso de la República en la cual se excusa por no participar en la sesión plenaria del 30 de agosto por problemas de causa mayor. Sin embargo, Mario Taracena, presidente del Congreso, asegura que el documento no es válido y no se le aceptarán con el fin que regrese al país y enfrente definitivamente a la justicia. Luego que la Junta Directiva decidiera no aceptar las 2 solicitudes del diputado Luis Rabé para ausentarse de sus labores sin goce de salario a través de una licencia, el congresista ha optado por enviar excusas por sus ausencias al Pleno y así proteger su curul. El documento recibido en la dirección legislativa detalla que Rabé no asistió a la sesión del martes por problemas de fuerza mayor. El presidente Mario Taracena aseguró que la excusa no es válida, pues el Congreso se encuentra en sesión permanente y hasta que concluya con la aprobación del Código Guatemalteco de Migración, iniciarían con una nueva sesión. Si es que es tan bruto que no ha entendido que estamos en comisión permanente, entonces él no ha entendido que él ya vino a esta sesión, ¿ya? Pero lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Entonces, el pobrecito no ha entendido eso, entonces cree que tiene que presentar excusa ahorita. Además, señaló que no aceptarán ninguna excusa que envíe Rabé para obligarlo a regresar a Guatemala. No le vamos a dar permiso. Él tiene que entender que los tribunales lo están pidiendo en Guatemala, que él tiene que enfrentar la justicia. La ley orgánica del Congreso permite a los diputados ausentarse de las sesiones plenarias y enviar excusas para evitar un descuento en las dietas, y aunque no establece si las excusas pueden ser rechazadas, Taracena insiste en que así se hará. También advirtió a los diputados que quedaron arraigados que se presenten al Congreso porque no otorgará permisos. 6 de la mañana con 7 minutos, continuamos con más información. El exsecretario de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón, podría perder en breve varios vehículos que a juicio del Ministerio Público fueron adquiridos de forma irregular. A partir de este miércoles, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio tiene la administración de 10 motocicletas y un automóvil de Monzón. El vehículo tipo pick-up marca Chrysler tiene un valor aproximado de $54,000, mientras que la moto Ducati $36,000. Otras 2 motocicletas con un valor de $20,000 y $24,000. Las demás motocicletas eran utilizadas para competencias y solo tienen referencia de número de motor. En otras noticias, la jueza novena del ramo penal resolvía el cese a la persecución penal en contra del empresario hotelero Carlos Montero, a quien se les indicaba del delito de defraudación tributaria. La resolución también ordena que Montero y su director administrativo asistan a cursos de cultura tributaria y donen cada uno 100,000 quetzales en víveres que serán destinados a los hospitales del país. De esta manera, entonces, se cierra el caso del Hotel Camino Real después de que se pagó la deuda que se tenía con el fisco.
Ministerio Público presentó el acto conclusivo en contra del empresario hotelero Carlos Monteros y Óscar Jiménez Contreras, director administrativo del Hotel Camino Real. Sindicados de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria por adeudo a la SAT de 21 millones, los cuales fueron cancelados. La defensa de Monteros en audiencia pidió a la jueza, frente al MP y a los querellantes, la suspensión a la persecución penal. Se pide la suspensión condicional de la persecución penal, toda vez que ya se pagaron los intereses y todo el monto adeudado a la Superintendencia de Administración Tributaria. Y el daño se resarció más todos los intereses, entonces ahí es el cese y desembargo, desintervención de toda la empresa Camino Real. El fiscal del Ministerio Público confirmó que los procesados aceptaron la culpa y cancelaron los montos adeudados, quedando solventes en la SAT. La jueza novena penal Silvia Morales resolvió conforme a la petición del defensor Juan Pablo Gutiérrez y dictó el cese a la persecución penal por 2 años, con la condición que deben participar en cursos sobre cultura tributaria y efectuar una donación de 200,000 quetzales en víveres a los hospitales nacionales. Con ello se suspende la persecución penal en contra de Carlos Montero Castillo y Óscar Jiménez Contreras. Por otro lado, el gobierno de Jimmy Morales está analizando el subastar en el primer semestre del próximo año el espectro G4 para comunicaciones móviles. Con esto, aparentemente se desea obtener más ingresos para orientarlo a la educación digital. Sin embargo, otros sectores están exigiendo un proceso completamente abierto, completamente competitivo, y esto es justamente lo que ellos argumentan. Para agenciarse de más recursos, el Estado acudirá a la subasta de la frecuencia AWS para el aprovechamiento y uso de la banda ancha de acceso a Internet 4G. Ahorita se están haciendo algunos ajustes que van a permitir tener liberada la frecuencia AWS y poderla, ella en su magnitud total, poder ser subastada, ¿verdad? Pero es un análisis que se está realizando. La estrategia busca destinar los recursos producto de la subasta al Plan Nacional de Competitividad y Banda Ancha en proyectos de educación digital en establecimientos públicos. La cita analiza contratar un ente externo que fije las bases técnicas y financieras sobre el precio real de la subasta del espectro. Se quiere contratar los servicios de un ente internacional como la OIT para que venga a hacer un análisis de cuánto sería el precio base de la subasta para que no figuren falsas expectativas hay muchos factores que se deben de evaluar, como la densidad poblacional, la penetración del Internet, es decir, hay muchos factores que se deben de evaluar y para eso se requiere el estudio. Acción Ciudadana espera que las bases de la licitación se apliquen de forma abierta tanto para operadores ya establecidos como para nuevos competidores para evitar que intereses puedan coludir.